Bienvenidos a Red Panda Fix. El Panda Rojo les trae hoy la cuarta parte de ZZZ, el señor etéreo no quiere ver una tragedia, una historia escrita por Miku Dayo. Ponte cómodo y disfruta. Capítulo 31 Resumen de eventos anteriores. Dentro de una propiedad en la zona urbana, Twiggy observó con inmensa curiosidad la licencia comercial que Geno había obtenido. ¿Ese es tu plan? Una compañía de videojuegos. Exactamente. En ese instante, los 10 dedos de Geno se movían a la velocidad del rayo, tecleando furiosamente en el teclado con su maestría en la programación. Utilicé el último dinero que nos quedaba para comprar esta propiedad y, al mismo tiempo, adquirir una empresa de videojuegos que estaba al borde de la quiebra. Ahora solo necesitamos que esta gallina ponga huevos, y después de eso, nos llegarán montones y montones de denis. Mientras hablaba, los movimientos de las manos de Geno no cesaban, a juzgar por esa velocidad, era la de un hombre que llevaba soltero al menos 20 años. Sin embargo, Twiggy se comportó de manera muy racional con respecto a la enfermedad que Geno estaba describiendo. Entonces, nuestro genial diseñador, ¿cuándo estarán listos sus huevos? Las manos de Geno se detuvieron. Luego se cubrió el rostro con una mano, y la comisura de sus labios se curvó en un arco de deleite. Jeje, buena pregunta. Por favor, miren la pantalla grande. Geno cambió la pantalla del ordenador al proyector de la pared, y una pequeña figura gigante pixelada apareció ante ellos dos. Este es el primer paso de mi imperio empresarial. Super Bangebo. En realidad, se trataba simplemente de un cambio de apariencia de cierto Supermar *O, transformado en la imagen de un Bangebo, que era el más conocido en este mundo. El pequeño Bangebo se adentra en un peligroso valle hueco para rescatar a una encantadora princesa de las manos de unos terribles etéreos. Con solo escucharlo, sonaba clásico. Después, este pequeño juego va a arrasar en todo el mercado de los videojuegos. Cuando llegue ese momento, todos los niños se enamorarán de él. Mientras Geno hablaba de su plan, sus ojos brillaban con un resplandor deslumbrante. Era como si ya se viera a sí mismo en el podio de un festival de videojuegos, disfrutando de las flores, los aplausos y la escena de ser ahogado en montones de galletas Dennis. Jejejejeje. Twiggy miró a Geno, que estaba absorta en sus pensamientos, con líneas oscuras cerniéndose sobre su cabeza. Luego examinó con atención la demostración del juego en la pantalla. Tuvo que admitir que la mecánica de juego era clásica y que la imagen del Bangebo atraería sin duda a un público de jugadores masivo. Sin embargo, ¿ya decidiste cómo quieres lanzarlo? ¿Arcade? ¿Móvil? ¿O consola? Jejeje, tos. La sonrisa de Geno se desvaneció, su imponente porte se ensombreció un poco y sus ojos comenzaron a esquivar la mirada. Esto, para ser honesto, ya he intentado hablar con las tiendas de videojuegos. También son muy optimistas al respecto y están listos para ponerlo en los estantes, es solo que... Justo. Twiggy ladeó la cabeza. Ya que estaban listos para dejarlo de lado, ¿no era eso algo bueno? ¿Por qué Geno tartamudeaba al respecto? Lo que pasa es que poner un juego en las tiendas requiere una cantidad considerable de dinero para gastos de marketing y distribución. Y antes de que este juego genere ingresos reales, nuestro fondo de reserva actual es cero. En un instante, en el mismo instante en que Geno terminó esa frase, sintió un aura densa y asesina que emanaba de detrás de la esbelta figura de Twiggy. Aunque lucía una sonrisa, Twiggy parecía dispuesta a clavarle un cuchillo en el cuello y mandarlo a paseo en cualquier momento. ¿Estás diciendo que todos los gastos que nos quedaban para subsistir este mes los has gastado tú en la promoción del juego? Es correcto. Ese sí, es correcto. El rostro de Twiggy se ensombreció. Ah, no, eso es incorrecto. El rostro de Twiggy se oscureció aún más. Sé correcto. Geno estaba hecho un desastre, debía decir correcto o incorrecto. Pero al ver a Twiggy con una mirada que parecía a punto de devorarlo vivo, Geno solo pudo intentar calmar las emociones de Twiggy para que pudiera sobrevivir. Miren el lado positivo, el mes que viene podemos conseguir una gran suma de dinero.
Incluso podríamos reinvertir parte de esos fondos en la base. Entonces dime, ¿qué fecha es hoy? La primera. Ruido sordo. Una sensación familiar. Un gran bulto se hinchó instantáneamente en la cabeza de Geno. Twiggy aplaudió, mirando a Geno, quien tenía una expresión de soy culpable, admito mi error, sintiéndose como si hubiera golpeado algodón. Geno. Entonces, señor Geno, recuerda que soy un ser humano. Se supone que durante el próximo mes debo ir a las cavernas y beber energía de éter con usted. ¿Qué tal si nos conformamos con los bocadillos de la tienda? La mirada de Twiggy se agudizó, y Geno, inconscientemente, echó la cabeza hacia atrás, pareciendo una codorniz. ¡Ay, no hay nada que hacer! Si de verdad no hay otra opción, tendremos que ir a buscar a Lucía y a los demás para que nos den de comer. No es que Twiggy no hubiera pensado en depender de los ingresos de los asaltos a Hallows para equilibrar las cosas, pero durante el próximo mes estarían ocupados principalmente con asuntos de la empresa y simplemente no tendrían tiempo para aceptar trabajos. Y el bando de la base plateada también tenía dificultades para protegerse, las hermanas de allí luchaban por sobrevivir por su cuenta, así que ¿cómo iban a tener tiempo para ocuparse de este bando? En todo caso, probablemente esperaban que Geno y Twiggy regresaran pronto para salvar sus vidas. Si esto realmente no funciona, solo queda un último método. Geno se puso de pie y sacó una bolsa para documentos del archivador. En la bolsa había una foto de una caja fuerte. Lo sentimos, conejo sin un centavo. Ahora somos competidores. Habían aparecido las liebres astutas, su mayor rival. ¿Qué están haciendo nuestros conejos en este preciso momento? Muy sencillo. Es el deporte con el que están más familiarizados, y también aquel en el que son mejores, huir para salvar sus vidas. ¡Wujú! No esperaba conseguirlo tan fácilmente. Hace apenas unos instantes, robaron esa caja fuerte del territorio de la banda Colmillo Rojo, subieron a su coche y lograron escapar del cerco de los miembros de la banda Colmillo Rojo. Ya te lo dije, cuando atacan las liebres astutas, no hay de qué preocuparse. Es solo la banda del Colmillo Rojo, ¿cómo podrían engañarme, Nicole? La jefa Nicole no tiene rival en el mundo. La jefa Nicole es brillantemente inteligente. La belleza de la jefa Nicole hunde peces y deja caer gansos. Mientras conducía, Billy no paraba de elogiar a Nicole, intentando utilizar esa forma de adulación para conseguir una pequeña bonificación extra este mes. Nicole, ya nos han alcanzado. Una voz provino del techo del coche. Amby, sosteniendo la caja fuerte, estaba de pie en el techo, mirando con expresión seria los varios vehículos fuertemente armados que se encontraban detrás de ellos. ¿Qué? Nos alcanzaron tan rápido. Billy. Acelera. Date prisa y acelera. Nicole asomó la cabeza por la ventanilla del coche para mirar. Un grupo de hombres corpulentos de la banda Colmillo Rojo se habían metido en varias furgonetas, enviando saludos feroces y violentos a sus padres. Fue una lástima que los tres estuvieran en un estado en el que no se les podía atacar. Pisa el acelerador. Billy. Ya casi te alcanzan. Jefa Nicole, se ha abrochado el cinturón de seguridad. Al oír las palabras de Billy, Nicole se quedó completamente desconcertada. ¿Crees que una pequeña aceleración como esta puede asustarme? Billy pisó el acelerador a fondo y se dirigió a toda velocidad hacia un edificio abandonado en la calle 14 que tenía delante. Ese era el lugar de escape que habían planeado. Si lograban llegar allí, podrían usar el terreno accidentado dentro del edificio para despistar por completo a la banda del Colmillo Rojo y así huir sin problemas con la caja. El plan va viento en popa. Si lo ejecutamos según mi estrategia, no hay de qué preocuparse por la banda del Colmillo Rojo. Así es, esta sería otra victoria para los Canning Lace. Debería haber sido así. Nueva historia, Frieren, capturando el aura desde el principio. Marca de verificación gruesa blanca, lanzamientos nuevos. Además, obtén contenido y actualizaciones exclusivas. Marca de verificación gruesa blanca, ayúdanos a desbloquear recompensas para la comunidad.
En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales de todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Capítulo 32 Gino, siempre un paso atrás. Llegó tarde. Al entrar en el territorio de la banda del Colmillo Rojo y contemplar la enorme brecha, probablemente abierta por algo pesado, quedó claro que había llegado demasiado tarde. No me había dado cuenta de que eran tan eficientes antes. Geno revolvió el edificio, buscando pistas o objetos de valor. No había más remedio, ya estaba allí y no podía irse con las manos vacías. Como no sabía a dónde habían ido esos tipos, bien podría comer las sobras allí mismo. Si no podía conseguir el plato principal, no podía al menos aprovechar las sobras. Fue solo un ataque a cuchilladas, nada de qué avergonzarse. Estos son. Originalmente, había pensado en coger algo al azar para que su viaje no fuera en vano y poder darle a Twiggy una buena explicación a su regreso. Pero jamás esperó esto, de verdad que nunca lo esperó. Al principio pensé que tenían buena reputación entre la gente de clase baja, así que supuse que no tocaban estas cosas. Ruido sordo. Pateó una caja que tenía delante, abriéndole un gran agujero sin esfuerzo. El contenido se desparramó naturalmente. Eran pequeñas bolsas de plástico llenas de un polvo blanco desconocido. Quienes ven con frecuencia series policíacas estarán familiarizados con esto. Al final, cambiamos todos. Los seres humanos somos realmente complejos. Oye. ¿Quién eres? Espera. ¿Qué hiciste? El alboroto en el almacén atrajo rápidamente al personal restante de la banda del Colmillo Rojo. Naturalmente, los objetos que custodiaban eran esos almidones. No importa quién soy. Lo importante es que ustedes están a punto de quedarse sin suerte. Tras hablar, la mirada de Geno se agudizó. Inmediatamente se lanzó hacia adelante con paso firme y le propinó una bofetada tremenda al subordinado que había hablado primero, enviándolo por los aires. Esta acción, sin duda, enfureció a los secuaces restantes. Uno a uno, agarraron tuberías de agua, cuchillos de melón y objetos similares, y se lanzaron al ataque. Sin embargo, ¿cómo podían hacerle frente a Geno? En tan solo 2 o 3 movimientos, fueron derrotados. Geno incluso aplaudió con un toque de naturalidad. Lo mires por donde lo mires, era un etéreo de nivel 3. Aunque su fuerza se veía algo atenuada fuera del hueco, acabar con unos cuantos gamberros seguía siendo pan comido. Por cierto, llamó sin problemas a la Oficina de Seguridad Pública. Presumiblemente, estarían muy interesados en este lugar. Tras atar a los pocos gamberros, utilizó el teléfono móvil de uno de ellos para llamar a la policía. Justo cuando estaba pensando a dónde ir a continuación, la atención de Geno se vio repentinamente atraída por el televisor de la pared. Yo te alimenté. Soy reportero de esta estación. No puedo escuchar esto más. Este grupo de pecadores debe ser asterisco. El reportero, con su tono irritable y de estilo telegráfico, señaló inmediatamente a Geno en qué dirección dirigirse. Calle 14. Está un poco lejos. Espero poder llegar. Mientras hablaba, la figura de Geno desapareció instantáneamente del lugar. Cuando reapareció, ya se encontraba en la carretera, a decenas de metros de distancia. Esta fue la teletransportación de Thanatos. No se había quedado de brazos cruzados durante el último año sin hacer ningún progreso. A esta velocidad, debería poder llegar en 10 minutos. Apareciendo y desapareciendo intermitentemente, Geno se precipitó hacia la ubicación de las liebres astutas. Al mismo tiempo, por otro lado, Nicole y los demás se enfrentaban a un nivel de problemas sin precedentes. En ese momento, la banda del Colmillo Rojo los perseguía sin tregua, sin dejarles escapatoria. Maldita sea. Este cristal es a prueba de balas. Buh, por favor no te resistas. Te dejaré ir muy suavemente, buh. Quien hablaba era el jefe de la banda Colmillo Rojo, Whitey, Miguel, un hombre de mediana edad con el pelo blanco que parecía mentalmente inestable. Hace apenas unos minutos,
Nicole y los demás condujeron su coche y se estrellaron contra este edificio. Habían pensado que podrían usar la compleja estructura del edificio para despistar a la banda del Colmillo Rojo. Inesperadamente, la banda del Colmillo Rojo había tendido una emboscada allí hacía tiempo, y ahora eran ellos quienes se encontraban en un callejón sin salida. Es hora de despertar, Billy. ¿Qué? Mientras, Whitey seguía llorando y murmurando sus amenazas, Nicole llamó a Billy, que estaba tirado en el suelo, y puso en marcha su plan. Billy arrancó con la mano una granada aturdidora del cuerpo de un secuaz de la banda del Colmillo Rojo. Por favor, no cierren los ojos, todos. Sonrían para la foto. Cuando Billy tiró del pasador, con un fuerte estallido, una luz blanca cegadora llenó cada rincón de la habitación. Mis ojos. El grupo de secuaces de la banda del Colmillo Rojo quedó cegado por la luz blanca e incapaces de moverse. Solo Miguel, escondido entre la multitud, evitó la catástrofe. Maldita sea. Te voy a matar. Zumbido, 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 zumbido. Jefe. Es el escuadrón de patrulla aérea de la policía. Justo cuando Miguel agarraba su cuchillo, listo para actuar, un helicóptero armado apareció repentinamente fuera del edificio. Se trataba del escuadrón de patrulla aérea AUL-4, afiliado a la seguridad pública de Nueva Eridu. La granada aturdidora lanzada hace un momento tenía como objetivo atraer su llegada. Miguel obviamente también se dio cuenta de esto, pero ahora no le quedaban opciones. La carne humana no ofrece resistencia alguna ante un torrente de acero. Mientras tanto, Nicole y los demás alzaron las manos hacia el helicóptero para demostrar que eran inofensivos. Mientras la banda del Colmillo Rojo no quisiera ser arrestada por la seguridad pública, tendrían que huir de inmediato, y los liebres podrían marcharse sanos y salvos en el proceso. Sin embargo, evidentemente, todos habían calculado mal una cosa. ¿Qué? Encontraste a esa pandilla de gentuza de la banda Colmillo Rojo. Entonces, ¿a qué demonios esperas, oficial? En el televisor de la esquina, el reportero de la rueda de prensa escuchó la noticia de que la banda Colmillo Rojo había sido encontrada, y sus ojos prácticamente brillaron. Elige el calibre más grande. Justicia-ejecución. Búho 4, confirmando la orden de ataque. Ya fuera porque la voz de este reportero era un poco demasiado alta, o quizás porque poseía un gran carisma de liderazgo, el piloto de la UL-4 claramente interpretó sus palabras como una orden de ataque. Con decisión, disparó el misil de mayor calibre que transportaba su helicóptero. Directamente al lugar donde se encuentran Nicole y los demás. Estamos jodidos. Este cristal antibalas, detiene los misiles. La onda expansiva de la explosión se elevó bruscamente sobre este piso, y el grupo de secuaces se convirtió en cenizas en un instante. Los miembros de los Canningers corrieron un poco mejor suerte, simplemente fueron arrastrados por la onda expansiva. Quiero presentar una queja. Billy gritó mientras él y Ambi volaban por los aires, cayendo hacia la dirección del abismo a una velocidad alarmante. No muy lejos, Geno, que acababa de llegar, vio la escena e inmediatamente suspiró con cierta impotencia. ¡Ay, porque siempre voy un paso por detrás! Lo vio con total claridad. Además de Billy y Ambi, también había un hombre de pelo blanco y la caja fuerte del objetivo de la misión cayendo juntos al abismo. En cuanto a Nicole, que estaba con ellos, no se encontraba entre ellos. Si no hubiera sido reducida a cenizas por el cohete, presumiblemente habría ido a buscar ayuda. Por lo tanto, Geno tuvo que llamar a Twiggy. Twiggy, se cayeron. Voy a ir a echar un vistazo primero, tú, Twiggy. Twiggy. A mitad de su frase, Twiggy colgó el teléfono directamente. ¡Ay, qué lío es todo esto! Por mucho que lo pensara, Geno no lograba entenderlo, cómo era posible que robar una caja fuerte lo llevara a ser transportado a un hueco. Nueva historia, Frieren, capturando el aura desde el principio. Marca de verificación gruesa blanca, lanzamientos nuevos. Además, obtén contenido y actualizaciones exclusivas. Marca de verificación gruesa blanca, ayúdanos a desbloquear recompensas para la comunidad.
En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales de todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Capítulo 33 Coincidencia. Dentro de The Hollow, Geno y Twiggy caminaban uno tras otro a lo largo de la línea del metro. Twiggy frunció ligeramente el ceño, mirando fijamente el dispositivo que tenía en la mano. Twiggy, ¿qué es exactamente lo que estás mirando? Desde el momento en que entraron en la guarida, ella no había dejado de mirar ese reloj. Aparte de eso, no había dicho ni una palabra, y él no sabía qué estaba haciendo. Estoy calculando la posible ubicación donde Ambi y los demás podrían haber caído. Esta caverna compañera no es muy grande, pero está conectada con la caverna de Creta. Si cayeron en la caverna de Creta, la dificultad de la búsqueda aumentaría considerablemente. Inmediatamente después, Twiggy ajustó los datos de entrada y obtuvo rápidamente un resultado. Como era de esperar, cayeron en la hondonada de Creta. Como técnica profesional, la destreza tecnológica de Twiggy estaba fuera de toda duda. Poco después, los dos llegaron al lugar que Twiggy había calculado. Como era de esperar, estaba vacío. Ahora, depende de ti. Déjamelo a mí. Al oír esto, Geno cerró los ojos y comenzó a buscar cuidadosamente los rastros de éter que aquellos dos habían dejado en sus cuerpos. Por aquí. Los rastros eran recientes, no debería haber pasado mucho tiempo desde que se fueron. Los persiguieron durante todo el trayecto, dando vueltas por varios lugares en el proceso. Obviamente, el otro bando tampoco tenía forma de salir del abismo. Espera, porque hay uno más de repente. De repente, apareció un nuevo rastro en el campo de visión de Geno, pequeño y muy tenue. Y pronto, Geno descubrió que, tras la aparición de este pequeño rastro, los movimientos de Ambi y los demás se volvieron regulares y dejaron de dar vueltas en círculos. ¿Es esta persona el proxy que encontraron? ¡Qué rápido! Por lo general, un proxy necesita una enorme cantidad de datos para calcular una ruta. Cuanto más potente sea el proxy, mayor será la base de datos sobre los Hollows que controla. Ser capaz de encontrar a alguien y alejarlo a tal velocidad, este proxy no es sencillo. Realmente tienen ese tipo de conexión, supera con creces mi imaginación. Al menos ahora están a salvo. Puedes estar tranquilo, ¿verdad? Una vez estabilizada la situación, el rostro de Twiggy se sonrojó al instante al oír las bromas de Geno. ¿Quién? ¿A quién le importa a ella? Yo solo estaba, solo. Twiggy, es hora de que te enfrentes a tu propio corazón. Geno negó con la cabeza. Claramente, estaba lo suficientemente ansiosa como para colgarle antes, y ahora decía que no le importaba. Menuda tsundere. Yo lo sé. Yo. Twiggy bajó la cabeza. Le resultaba difícil convencerse a sí misma de reconocer a Ambi, pero su corazón no podía dejar de querer preocuparse por lo que Ambi estaba pasando. Acostumbrada a ser tan racional, en ese momento estaba muy dividida. Tras respirar hondo, Twiggy reprimió sus emociones. Recuperando la compostura, miró el dispositivo que tenía en la mano y habló en voz baja. Iré y lo explicaré todo con claridad. Esta vez es en serio. Estoy preparado. Al ver que Twiggy finalmente se había decidido, Geno se alegró por ella. Y puesto que se confirmó que Ambi y los demás estaban a salvo, llegó el momento de ocuparse de los asuntos importantes. Twiggy, puedes encontrar esa caja. No hay problema. Si esa caja cayó al hueco con ellos, entonces todas las posiciones donde podría aparecer están dentro de mis cálculos. Pasemos al siguiente punto. Los dos continuaron con su plan, preparándose para recuperar primero la caja fuerte y cambiarla por dinero. Mientras tanto, por otro lado, el grupo de los Canningers, tras haber sido traído de vuelta a la sexta calle por Eos, Bell, también se preparaba para pedir a los hermanos Proxy que exploraran el valle una vez más. Bueno, entonces, contamos contigo, Proxy. Primero descansaremos un rato y esperaremos tus buenas noticias. Cuidarse. Bell hizo un gesto con la mano, despidiendo a los clientes importantes del día, aunque aún no habían pagado.
El disco duro aún tiene capacidad de procesamiento disponible, debería poder restaurar el contenido que contiene. El hermano de Bell, Wise, un hombre de pelo gris al que Bell se refería como un robot superdenso, le quitó la unidad USB de la mano y la conectó a la interfaz del disco duro con un clic. Nicole recogió esta memoria USB del suelo mientras huía para salvar su vida. Su anterior dueño era, Whitey, Miguel, de la banda Colmillo Rojo. Nicole tuvo la premonición de que el contenido de la caja fuerte estaba definitivamente relacionado con su contraseña, así que se la entregó a los hermanos Phaeton para que la restauraran. En cuanto a Bell, estiró la cintura y se recostó en el sofá, cogiendo el móvil para ver vídeos por puro aburrimiento. Oye, Bell, estoy trabajando con todas mis fuerzas y tú solo miras desde un lado. ¿De verdad te parece bien? ¿Qué importa? Eres mi hermano, ¿no? ¿Acaso no es lo correcto que un hermano cuide de su hermana? Además, estuve pilotando a EOS por todo el vacío, ya me cansé bastante. El que corría por todas partes era claramente EOS, ¿qué tiene eso que ver contigo? Wise replicó débilmente. En fin, si no tienes nada que hacer, invítame a un café. Calculo que estaré despierto toda la noche. Al oír a Wise pedirle que hiciera un recado, Bell se animó al instante, saltó del sofá y se lanzó delante de Wise. Entonces, ¿qué hay del dinero para el café? ¿No tienes tu propio dinero para gastos? Bell se frotó las manos con timidez y dijo, Godfinger acaba de lanzar un juego nuevo, y también venden una versión para móviles. Me he gastado todo mi dinero en eso. Wise se quedó sin palabras. Bell siempre era así, gastando dinero a manos llenas. Si no fuera por él, esta familia se habría desmoronado tarde o temprano. Con esto debería bastar. Jeje, gracias, hermano. Espera, porque hay una porción extra de dinero. Bell contó los billetes que tenía en la mano. Porque había una parte extra además del dinero para el café. Ya que vas a comprar el juego nuevo, no me vas a traer una copia. De todas formas, después de terminar este encargo, Nicole podrá saldar todas las deudas y nuestras finanzas no estarán tan ajustadas. No hay problema. Déjamelo a mí. Bell cogió el dinero y se fue de compras como el viento, dejando al hermano Wise negando con la cabeza con impotencia mientras miraba a su hermana con una expresión de cariño. Continuemos con el trabajo que tenemos entre manos. El hermano Wise se recostó en su silla, tecleando rápidamente en el teclado. La barra de progreso en la pantalla del ordenador se cargaba a una velocidad considerable, pero lo que Wise desconocía era que esta podría ser la última vez que utilizara el disco duro para un trabajo tan complejo. Y Bell, tras salir de casa, se dirigió dando saltitos y brincos al Godfinger Arcade para reservar una copia del nuevo juego para Wise. Después, corrió a la cafetería del maestro Tinman para comprar 2 tazas de un rico café con leche. Ella también quería beber, pero no por trabajar horas extras, sino para quedarse despierta hasta tarde jugando videojuegos. Ay, pequeña Bell, tú también has venido a comprar café. Ah, es Twiggy. Twiggy y Geno, que acababan de regresar de Halloween, vieron a Bell salir de la cafetería y la saludaron alegremente. Bell hizo lo mismo, le cayó bien esa nueva amiga que acababa de conocer el día anterior. Pero, ¿por qué tenían una caja fuerte en las manos? Aunque tenía dudas en su corazón, Bell no las formuló directamente, después de todo, eso sería de mala educación. Guardó esos pensamientos para sí misma, pero cuanto más pensaba en ello durante el camino de regreso, más extraño le parecía. Porque había cajas por todas partes últimamente. Nicole y su equipo casi sufren un accidente por una caja, y Twiggy y su pareja también devolvieron una. ¿Cómo puede ser tanta coincidencia? Podría ser, que sea el mismo. _________. Nueva historia, Frieren, capturando el aura desde el principio. Marca de verificación gruesa blanca accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos.
Cohete 140 miembros igual a más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Fantasma P. Val Nuchan. Capítulo 34. ¿Te gusta? Yo lo hice. Suspiro, por fin tenemos esta caja en nuestras manos. Por fin no pasaremos hambre este mes. Geno examinó la caja fuerte que había traído de la guarida, frotándose las manos con satisfacción. No celebremos demasiado pronto. Primero, consigamos el dinero. Twiggy le recordó a Geno que no descorchara el champán en el descanso, mejor cobrar primero. No hay problema, voy a contactar con el cliente ahora mismo. Geno hizo un gesto con la mano indicando que todo estaba bien, y acto seguido se apresuró a contactar con el cliente. Mientras tanto, Twiggy se quedó atrás, acariciando la carcasa de la caja fuerte, curiosa por saber qué podría haber exactamente dentro. ¿Qué? No puedes contactarlos. Me estás tomando el pelo. El rugido de furia de Geno interrumpió los pensamientos de Twiggy. Rápidamente se acercó a Geno y escuchó atentamente el motivo de su ira. No se puede contactar con el cliente. ¿Cómo puede ocurrir algo tan ridículo? Geno discutió unas cuantas frases más con la persona al otro lado del teléfono. Poco después, la otra persona colgó y, enfurecido, Geno aplastó el teléfono y lo tiró al suelo. Eso saldrá de tu paga. Oh. Al ver el teléfono hecho pedazos en el suelo, el enfado inicial de Geno se disipó al instante, como si le hubieran echado un balde de agua fría. ¿Y qué pasó? La pregunta de Twiggy llegó inmediatamente después. Geno se recompuso, intentando que su reciente enfado no afectara a su discurso. El cliente de esta caja ha desaparecido. Literalmente. No hay forma de localizarlo ni en internet ni en persona. Acabo de llamar a nuestro agente de inteligencia en internet, y él tampoco puede contactarlo. Ahora esta caja es un verdadero quebradero de cabeza. Geno se agarró la cabeza. Tener esa cosa atascada en sus manos no era lo más aterrador. Al fin y al cabo, nadie sabía que habían sido ellos quienes lo habían traído de vuelta. Lo peor era que aquello no se podía canjear por dinero. ¿Qué iban a hacer con los gastos de manutención de este mes? No hay nada que hacer. Al fin y al cabo, los antecedentes de ese cliente eran desconocidos desde el principio. ¿Acaso no lo sabíamos? El que va a pasar hambre eres tú, ¿sabes? Ruido sordo. Tocando un punto sensible. Twiggy a veces sentía que la personalidad de Geno necesitaba algunos ajustes. En fin, ya que no podemos encontrar al cliente para cobrar la recompensa, al menos abramos la caja y veamos qué hay dentro. Quizás aún se pueda canjear por algo de dinero. Twiggy, tras decidir el destino de la caja, se levantó de su silla y examinó la caja fuerte. Toca a la izquierda, toca a la derecha. Observando desde un lado, Geno estaba tan ansioso que sentía como si un gato le arañara el corazón. ¿Qué te parece? ¿Puedes abrirlo? Tranquilo, soy un profesional. Twiggy escuchó el eco que provenía de la caja fuerte, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Luego regresó a su habitación y sacó una caja de herramientas. Geno se quedó paralizado un instante. Recordó que las cosas que había dentro no parecían tener relación con abrir cerraduras. Zumbido. ZZZZZZZZZZZZZZZ. Directo a por la motosierra. Entonces, ¿para qué estabas golpeando todo ese tiempo? Buscando un punto débil. Al ver a Twiggy sosteniendo una motosierra y creando una pila de chispas en la caja fuerte, Geno se quedó boquiabierto, sin poder comprender aquella escena absurda. Geno no lo entendía, pero estaba muy sorprendido. ¿Qué pasó con ser un friki de la tecnología? ¿Y qué hay del profesionalismo? Te graduaste con una licenciatura en registro de datos. Sin embargo, Twiggy cortó durante mucho tiempo, e incluso la hoja de la motosierra empezó a curvarse, pero la caja fuerte permaneció intacta. ¿Qué clase de material es este? Es muy duro. Twiggy jadeaba con dificultad, arrojó la motosierra a un lado y se desplomó sobre el sofá. ¿Qué tal si vuelvo a la banda del colmillo rojo y busco la contraseña de la caja fuerte? Geno hizo una sugerencia, pero Twiggy la rechazó rápidamente.
No, no debería estar en la banda del colmillo rojo. Algo tan importante definitivamente no lo sabría todo el mundo. La contraseña debe estar en manos de ese tipo llamado, Whitey. Twiggy dedujo que la contraseña de la caja fuerte debía estar en, Whitey. Esta caja fuerte especial ciertamente no estaba a la altura de las capacidades tecnológicas de la banda del colmillo rojo, por lo que es probable que la contraseña estuviera almacenada en algún componente electrónico que llevaba consigo, Whitey. Mañana volveremos a Halloween, encontraremos a Whitey, y conseguiremos la contraseña. La mirada de Twiggy reflejaba determinación. Ella se ganaría su propio dinero para comer. Al otro lado, dentro de la tienda Random Play, Wise, que seguía luchando con ingenio y valentía contra aquella unidad USB, estaba física y mentalmente exhausto. El cifrado de la unidad USB era sorprendentemente lento de descifrar, incluso utilizando la potencia de cálculo del sistema HDD, una supercomputadora. Por suerte, el esfuerzo da sus frutos. Finalmente, logró recuperar los datos de la unidad USB. Uf. Por fin lo he solucionado. Al levantar inconscientemente la taza de café para dar un sorbo, descubrió que hacía rato que la taza se había vaciado por completo. Y en el sofá detrás de él, su adorable hermana pequeña, Belle, estaba estirando los pies, jugando felizmente con el teléfono que tenía en la mano. ¡Ay, Belle, ¿por qué no te has dormido todavía? Después de las 12, el juego estará en línea. Tengo que jugarlo en cuanto empiece. Si estás cansado, hermano, vete a dormir primero. En realidad, creo que puedo aguantar un poco más. Wise originalmente quería decirle a Belle que descansara temprano, pero en ese momento no pudo pronunciar las palabras. En realidad, ambos hermanos eran apasionados de los videojuegos. Dado que Belle había dicho que era un juego que valía la pena esperar, era de muy alta calidad. Mereció la pena pasar la noche en vela viendo un partido así. Así, sin más, los dos hermanos se sentaron en el sofá del espacio de trabajo, esperando juntos a que se abrieran los servidores del juego. Y lo que no sabían era que la contraseña que tanto esfuerzo les había costado recuperar estaba siendo codiciada por ciertas personas. Y, más de uno. A la mañana siguiente, Geno y Twiggy se levantaron muy temprano. Se prepararon para ir al valle un poco antes para buscar rastros de Whitey, Miguel. Después de todo, tanto la seguridad pública como la banda del colmillo rojo estaban buscando su paradero en ese preciso momento. Buenos días, Twiggy. Abierto tan temprano. Al oír la voz de Belle, Twiggy se giró inconscientemente para mirar, solo para ver un rostro aterrador. ¡Guau! ¡Qué oscuro! Estás disfrazado de panda. En ese momento, Belle no se encontraba bien. Tenía el pelo revuelto, caminaba con dificultad y lucía unas ojeras muy marcadas. Era difícil reconocerla en la Belle joven y llena de energía de antes. No, simplemente me quedé despierto hasta tarde jugando a un juego nuevo. Twiggy entrecerró los ojos. Esta apariencia definitivamente no era un poco. Bueno, en realidad me quedé despierto toda la noche sin querer. No pude evitarlo, ese juego era demasiado divertido. Esto despertó la curiosidad de Twiggy. ¿Qué juego era tan divertido como para que Belle no dudara en sacrificar su preciado tiempo de sueño? Hay que tener en cuenta que trasnochar es un gran enemigo de la belleza de una chica. Sí, yo también tengo curiosidad. Geno también vino a unirse a la diversión. Un juego que podía obsesionar tanto a la gente, si lo copiaba, o mejor dicho, si aprendía de él como referencia, no se haría rico. Es un juego nuevo llamado Super Banjo. Es especialmente interesante. ¿Qué les pasa? Belle miró a Geno y a Twiggy, quienes se quedaron paralizados al oír el nombre, y por un momento se quedó algo desconcertada. Mientras tanto, Geno observó el rostro de Twiggy. Ella tenía la misma expresión de asombro que él, pero a diferencia de ella, la expresión de Geno también denotaba un toque de autosuficiencia. Dejaré los asuntos rutinarios de hoy en manos de ustedes, los peces gordos. Me voy a ver cómo va el partido entre KT y T1. ___________. Nueva historia, Junji Ito,
aplastaré a Elstar Remina. Marca de verificación gruesa blanca accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales de todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Capítulo 35. En aquel momento, sentí muchísimo miedo. Vale, mírate. Si quieres reírte, ríete. Jejeje, ni a. Geno se puso las manos en las caderas y rió mirando al cielo. De pie frente a la tienda, Bel observó a Geno, quien de repente había comenzado a comportarse de forma frenética, y se estremeció de miedo. Finalmente comprendió a qué se refería Twiggy con su personalidad excéntrica. Él, siempre es así. Bel se acercó a Twiggy y le susurró al oído. Twiggy asintió con impotencia, mientras Bel la abrazaba con una mirada de lástima. Hermana, lo siento mucho por ti. Está bien, hermana. Ya estoy acostumbrada. Por cierto, ¿por qué se puso así de repente? Porque él es el creador de ese juego que acabas de elogiar. Tras hablar, Twiggy sintió que se le quitaba el peso del hombro. Al girar la cabeza, vio que Bel no estaba por ninguna parte. Si se fijaba bien, Bel ya se había acercado a Geno, mirándolo con los ojos brillantes de emoción. Grandulón, soy fan de tu juego. ¿Me lo puedes firmar? Justo en la parte de atrás de esta consola. No hay problema, pan comido. Al observar esta escena desde un lado, la mente de Twiggy se llenó de puntos suspensivos interminables. ¿Qué pasó con nuestro vínculo de hermanas? Realmente no se puede comparar con un juego, ¿verdad? Pero al observar la interacción entre ambos, Twiggy podía estar segura de al menos una cosa. Los ingresos del próximo mes serían sin duda sustanciales. Tras insistir un rato más, Bel insistió en invitar a los dos a desayunar, y de paso, conseguir un autógrafo para su hermano. Aunque Geno y Twiggy se negaron, fingieron resistirse, finalmente cedieron ante la amabilidad, impaciente, de Bel, que era difícil de rechazar. Así pues, media hora después, se desarrolló esta escena. Maestro Chap, otro tazón. Geno dejó caer el tazón de ramen sobre la mesa con un golpe seco. El primer pedido de la mañana hizo que el maestro Chap sonriera de oreja a oreja. ¡Ay, Dios mío, el pequeño Jai tiene un apetito voraz! Me da energía, a mí, el maestro Chap, solo con hacer los fideos. ¿Qué chef no querría un comensal como Geno, que da comentarios tan positivos? Como chefs, lo que más les gusta es, por supuesto, ver las sonrisas de felicidad en los rostros de sus clientes. Sin embargo, había un comensal que parecía incapaz de sonreír. Mi billetera. Bel, que había afirmado con tanta seguridad que los invitaría, miró ahora su cartera, que se había engordado el día anterior, y luego la pila de grandes cuencos junto a Geno y Twiggy, sintiendo que el corazón se le helaba. Adiós, mi pequeño tesoro. Bel, entre lágrimas, se despidió de sus ahorros y luego transformó su pena e indignación en apetito, devorando la comida con avidez. Ja, la pequeña Bel también tiene mucho apetito hoy. ¿Cómo no iba a ser así? Después de esta comida, no habría otra. Ninguno de los tres presentes tenía mal apetito. Achú. Sniff. No fue Bel a comprar el desayuno. ¿Por qué no ha vuelto todavía? Wise, que había pasado toda la noche en vela con su hermana, estaba acurrucado en el sofá envuelto en una manta. Le costaba abrir los ojos para contactar con su hermana, que llevaba mucho tiempo fuera pidiendo limosna. Pero finalmente, sucumbió al sueño. Su mano se relajó y el teléfono se deslizó hacia el hueco del sofá. Y para cuando Bella finalmente recordó que tenía un hermano en casa esperando a que le dieran de comer, ya estaba completamente llena. Slurp, en serio, ustedes fueron a comer ramen, Slurp, y solo me trajeron fideos instantáneos, Slurp. Wai sorbió los fideos instantáneos de su tazón bocado tras bocado, sin olvidar burlarse de su despiadada hermana. Oh, no estaba tan emocionado que lo olvidé por un momento.
Mi querido hermano no te importará, ¿verdad? Al darse cuenta de que, en efecto, había sido culpa suya, Belle primero se disculpó sinceramente y luego aprovechó su ventaja como hermana menor para intentar ganarse el perdón de su hermano mayor actuando de forma tierna. Solo por esta vez. Así son los hermanos mayores. Con que la hermana menor se comporte de forma un poco tierna y aduladora, los tiene completamente dominados. Aunque también podría ser que sean víctimas voluntarias. No hablemos de eso. Mira a quién traje de vuelta. Al ver que Wise se había calmado, Belle llevó a sus dos nuevas amigas a la tienda. Hola, encantado de conoceros. Soy Geno, y esta es Twiggy. Vivimos enfrente. Al ver al hombre y a la mujer desconocidos, Wise dejó rápidamente su tazón de fideos, se limpió las manos y estrechó cortésmente la mano de Geno. Hola, soy Wise. Mi hermana me ha estado molestando, por favor perdónenla. Wise, naturalmente, había oído hablar de esos dos, y comprendía a su hermana, su personalidad extrovertida hacía que charlara alegremente con todo el mundo en la calle. Jeje, no solo eso, el hermano Geno también es el creador de Super Bangebo. ¿Estás sorprendido? ¿Estás impactado? ¿En serio? Tras la presentación de Belle, Wise, al igual que su hermana, se postró instantáneamente ante los pantalones vaqueros de Geno, rogándole un autógrafo. Ay, tener demasiada fama también es una especie de angustia. Geno pensó para sí mismo con gran autosuficiencia. Tras interrumpir el juego aleatorio durante un rato más, de repente se oyó un familiar golpeteo desde fuera de la puerta. Sabia Belle, ¿estás en casa? Si estás lista, salgamos. Una hermosa figura abrió la puerta y entró. Era, por supuesto, Nicole. Tras haberlos esperado durante mucho tiempo sin que aparecieran, no pudo esperar más y se apresuró a encontrarlos en la tienda. Por supuesto, esta vez no volvió a llamar a la puerta. Ah, disculpe, no sabía que tenía visitas. Al ver a personas ajenas a la familia, Nicole moderó al instante su estilo habitual y elevó el tono de voz. Esto provocó que Wise y Belle se estremecieran inconscientemente. Hermano, Nicole se tomó la medicina equivocada. No digas tonterías, tal vez solo quiera mantener su imagen. Pero, en cualquier caso, la imagen de Nicole ya se había derrumbado. Al fin y al cabo, de las 4 personas presentes, no había nadie que no la conociera, ni nadie que no conociera su verdadera naturaleza. Mientras tanto, Twiggy y Geno también estaban entrando en pánico. ¿Qué hacemos? Se acabó el juego. Tranquilos, ella no nos conoce. Mientras nosotros también finjamos no conocerla, podremos salir adelante. Los dos intercambiaron miradas. Sin pronunciar palabra, completaron su comunicación. Hola, encantado de conocerte. Soy el nuevo vecino de enfrente. Llámame Geno. Soy Twiggy. Antes de que Geno pudiera terminar, otra persona entró desde afuera. Esta vez, no hizo falta presentación. Tú, te has equivocado de persona. Ambi, al ver que Nicole no había regresado en mucho tiempo, también entró. Nada más llegar, vio una cara conocida. Aunque el color del cabello y de los ojos no coincidían, y el rostro había sido retocado con un ligero maquillaje. Pero esa era la hermana con la que había pasado quién sabe cuántos días y noches, mañana y tarde. ¿Cómo podía olvidar ese rostro idéntico al suyo? Así, reconoció la identidad de Twiggy al instante. Pero el problema que siguió surgió inmediatamente después. Twiggy, ¿qué hace ella aquí? En una fracción de segundo, la mirada de Ambi se volvió peligrosa y, subconscientemente, bloqueó el paso a Nicole, que estaba detrás de ella. Y Geno, al percibir el aura de Ambi, hizo el mismo movimiento, protegiendo a Twiggy. Por un instante, se desenvainaron las espadas y se tensaron los arcos, como si la guerra pudiera estallar en cualquier momento. Solo los hermanos Wise y Belle, confundidos, permanecieron temblando detrás del sofá. Los hermanos no entendían cómo la situación había llegado a este punto de repente. T1 ganó su 6ª corona, Faker es un protagonista puramente novelístico, demasiado impresionante.
guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Nueva historia, Junji Ito, aplastaré a El Star Remina. Marca de verificación gruesa blanca, lanzamientos nuevos. Además, obtén contenido y actualizaciones exclusivas. Marca de verificación gruesa blanca, ayúdanos a desbloquear recompensas para la comunidad. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales de todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Capítulo 36, que nuestros corazones ya no estén distantes. Entonces, ¿cuál es exactamente la situación aquí? Es una larga historia. Geno dejó su vaso de agua y abrió la boca para comenzar un discurso interminable. Entonces, que sea breve. Con esa sola frase, Bella ahogó bruscamente las palabras de Geno, haciéndolas retroceder hasta su garganta. Observó a las dos hermanas mirándose fijamente como si fueran imágenes reflejadas, luego dirigió una mirada a los espectadores a su lado, quienes no comprendían los detalles pero esperaban a que se desarrollara el drama. Geno suspiró y, con las palabras más breves posibles, explicó la historia de estas dos. Tras escuchar, todos los demás dejaron escapar uno, de comprensión. Mientras tanto, las hermanas, que se habían estado mirando la una a la otra como si se miraran en un espejo, finalmente lograron algún progreso. ¿Has estado viviendo bien durante este tiempo? Ambi habló primero. Durante todos esos años, había cargado con una gran culpa. No había podido salvarlos, no había podido impedir que siguieran ese camino sin retorno. Los pecados de aquellos sujetos de prueba que no lograron obtener un número fueron cargados sobre su propia cabeza. Al oír la pregunta de Ambi, Twiggy frunció los labios y habló. Todos estamos muy bien. Geno nos salvó y nos dio un lugar donde sobrevivir, justo dentro de la base donde nacimos. La remodelamos juntos y la convertimos en un lugar que a todos nos gusta. Y la voz de Twiggy se detuvo. Pensó en la estela sin nombre en la ladera de tierra y en las hermanas enterradas bajo la base, aquellas que ni siquiera dejaron cadáveres completos, solo 1 o 2 órganos. De repente, la tristeza la invadió y las lágrimas brotaron de sus ojos. Al ver a Twiggy llorar de repente, Ambi se puso nerviosa. No sabía que había dicho mal para entristecer tanto a Twiggy, así que, torpemente, le secó las lágrimas, intentando consolarla. Sin embargo, Twiggy sintió una extraña sensación ante tal consuelo. Parecía que la persona que la había consolado antes no era así. Inconscientemente, dirigió su mirada hacia Geno, que estaba a un lado. Vio que sus ojos estaban densamente llenos de una sola frase. Te estoy esperando aquí. Twiggy sintió un alivio inmediato, como si hubiera tomado una pastilla tranquilizante. Poco a poco, controló sus emociones, miró a Ambi, que tenía el mismo rostro, y habló. Capitán, ahora vivimos muy bien. Y ya estamos preparados para expiar nuestros propios pecados. Expiar. Ambi claramente no esperaba que Twiggy dijera algo así. No lo entendía, la Twiggy que solía ser tan dulce y débil, protegida por ella, ahora se había vuelto algo desconocida. Le resultaba tan desconocida que parecía ver su propia sombra en ella. Es por culpa de ese hombre. Ambi miró a Geno, pero Geno estaba completamente concentrado en Twiggy y no se percató de esa mirada sutil. Twiggy continuó hablando. Hoy quería aclarar todo con Ambi a fondo, para que sus corazones ya no estuvieran distanciados. Sí, expiación. El nacimiento de cada recluta plateado está plagado de pecado. El proyecto plateado fue un plan lleno de crimen y sangre que pisoteó las relaciones humanas, la moral y la ley, antes de sepultarlo todo. Todos los miembros de las fuerzas plateadas tenían el pelo blanco, un color que simboliza la pureza. Pero el nacimiento de cada miembro de las fuerzas plateadas fue pecaminoso, el nacimiento de cada uno se construyó sobre cientos y miles de cadáveres. Al oír a Twiggy revelar la verdad oculta de las fuerzas plateadas, las manos de Ambi temblaron. Ella era la número 0, la primera persona nacida. Ella lo sabía. Sabía de la existencia de esos sujetos de prueba. Solo el más perfecto de cada grupo podía tener un número y convertirse en miembro del escuadrón plateado.
Pero ella los había ignorado inconscientemente. Porque no podía proteger a tanta gente. Lo único que podía hacer era proteger a los que estaban a su lado. Quizás, al final, ni siquiera había sido capaz de proteger a quienes estaban a su lado. Ella no había protegido absolutamente nada. Pero capitán, si nuestro origen es pecaminoso, no deberíamos vivir pecaminosamente. Lo que debemos hacer es dar sentido a nuestro nacimiento. Ser capaces de hacer sonreír a quienes realmente merecen la felicidad. Ser capaces de hacer que quienes deben pagar el precio salden su deuda kármica. Cuanto más hablaba Twiggy, más firme se volvía su tono. Ya no tenía miedo de abrirle su corazón a Ambi, ya no temía que Ambi la rechazara. Así pues, Ambi, te invito. Twiggy respiró hondo y habló solemnemente. ¿Estás dispuesta a volver a ser nuestra hermana? A convertirte en la capitana del escuadrón plateado. Twiggy esperaba que Ambi pudiera regresar y liderarlos hacia adelante una vez más. Después de todo, se trataba de Ambi, el único anhelo de todos los miembros del escuadrón plateado. Pero el resultado estaba destinado a decepcionarla. Lo siento, Twiggy. Yo, ya no quiero volver allí. Ambi negó con la cabeza. Aunque aquel lugar era diferente al de antes, ya no quería, ni podía, regresar a los días del pasado. Ya tenía vínculos fuera de Halloween, tenía familia. Lo más importante era que estaba cansada. Ya no necesitaba conspirar contra los investigadores para protegerlos. Tenía una vida propia. ¿Es eso así? Aunque Twiggy se había preparado mentalmente, cuando llegó el momento, todavía se sentía un poco perdida. Pero Twiggy. Ambi continuó. Twiggy, aunque no volveré, mientras me necesiten, siempre estaré ahí para apoyarlas. No por ser parte de un ejército de plata, sino porque somos hermanas. Somos familia. El tono de Ambi era ligero, pero sus palabras tenían un gran peso. Al menos en el corazón de estas chicas que solo se tenían la una a la otra, esa frase lo era todo. Ambi, gracias. Tienes razón. Ya tienes una vida que te pertenece. Pero recuerda, siempre serás miembro del escuadrón plateado, nuestra capitana y nuestra hermana. Twiggy sonrió aliviada. Tras hablar con Ambi, no se sintió deprimida por su rechazo. Al contrario, su convicción se reafirmó aún más. Lo que ella quería hacer, lo que quería lograr, era precisamente que todos en este mundo fueran como Ambi, que tuvieran una vida propia y pudieran hacer las cosas que quisieran. Ya no estar cegado por la oscuridad del pasado, ya no estar ahogado por las penas de ayer. Cada persona podía mirar hacia adelante y recorrer su propio camino. En ese momento, Twiggy no solo aceptó la vida de Ambi, sino que también se reconcilió con la débil Twiggy del pasado, que solo podía seguir a Ambi. No existía conflicto entre ser fuerte y depender de los demás. Pensando en esto, Twiggy se arrojó directamente a los brazos de Ambi, sintiendo el calor que no había experimentado en mucho tiempo. Ambi se sorprendió al principio, pero luego le devolvió el abrazo a Twiggy con ternura. Ella también sentía un gran cariño por estas hermanas, sobre todo porque pensaba que ya habían fallecido. La escena era preciosa, como lirios bajo el sol de la mañana, con gotas de rocío aferradas a sus pétalos, simbolizando la juventud y la belleza. Esto hizo que los 4 espectadores que estaban a un lado observaran con gran satisfacción. Después de todo, ¿a quién no le gustaría ver a chicas guapas acercándose? Ya no puedo contenerme. Jugué una estrategia económica con 9 portadores de la noche, tenía 200 de oro y aún así no me salió una unidad de 3 estrellas de 5 de coste. Mi suerte es realmente nula, lloro. __________. Nueva historia, Junji Ito, aplastaré a Elstar Remina. Marca de verificación gruesa blanca accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales de todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan.
Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube las historias en Red Panda Novels. Capítulo 37. Datos de Rosette. ¡Qué bonito! En efecto. Finalmente se reconciliaron. Yo también quiero participar. X3. El comentario de Belle provocó que a los otros tres les surgieran interrogantes. ¿Qué pasa, hermanita? Es un momento de cariño entre hermanas, ¿por qué quieres participar? Lo siento, mi hermana se equivocó al hablar. Wise tiró rápidamente de Belle para que se pusiera detrás de él. Eres una niña, ¿por qué dices cosas tan escandalosas? Se nos olvidó algo. Creo que nosotros también, pero no recuerdo qué. En fin, hablemos de ello cuando lo recordemos. Tras la interrupción de Belle, Nicole también recordó que parecía haber olvidado algo, pero ¿qué era exactamente? En la entrada de Crit Hollow, un androide de cabello blanco con una chaqueta roja permanecía solo, meciéndose con el viento frío. ¿Por qué no han regresado aún la jefa Nicole y los demás? Billy, sin darse cuenta de que lo habían olvidado, solo pudo mirar fijamente en la dirección en la que Nicole se había marchado, con una expresión de impotencia y lástima. Asterisco. Juego aleatorio. Twiggy y Ambi se habían reconciliado. El siguiente paso debería ser el final feliz, donde todos se reúnen para preparar empanadillas juntos. Pero la realidad era que los Cunninglais y Geno se encontraban una vez más en un punto muerto. En otras palabras, esa caja fuerte está actualmente en sus manos. Así es, y la llave la tienes tú, correcto. Ante el interrogatorio de Nicole, la expresión de Geno no cambió. También se había dado cuenta de que Nicole poseía información sobre la llave de la caja fuerte. Twiggy y Ambi se mantuvieron firmes en sus respectivos bandos. Si bien se habían reconciliado y fortalecido su vínculo fraternal, cuando se trataba de supervivencia, no podían permitirse el lujo de ser negligentes. Actualmente, no se podía contactar con el misterioso cliente, y ambas partes tenían una baza en la negociación. Solo quien consiguiera ambos objetos podría acceder al contenido de la caja fuerte. Además de los gastos de manutención del próximo mes. Dos equipos, ambos con déficits financieros por diversas razones, estaban a punto de librar una singular lucha a vida o muerte. Los hermanos Proxy se mantuvieron a un lado, observando a los dos grupos y el ambiente tenso. En ese momento, se sentaron obedientemente en el sofá, haciendo de público. Era inevitable, al fin y al cabo, los dos eran simplemente personas corrientes sin ninguna habilidad para el combate. Las cosas han llegado a este punto, no hay vuelta atrás. El ganador se lo lleva todo, el perdedor se queda en el olvido. Tanto Geno como Nicole se declararon vencedores, y la distancia entre ellos se fue reduciendo cada vez más. De repente, ambos extendieron las manos y se las saludaron mutuamente. Piedra. Papel. Tijeras. Fue un empate. Piedra. Papel. Tijeras. Sigue empatado. Piedra. Papel. Tijeras. Finalmente, se reveló el ganador. Al observar los gestos que ambos habían hecho con las manos, las comisuras de los labios de Geno se curvaron inevitablemente. Por su parte, Nicole miró las tijeras que había lanzado, con una expresión de arrepentimiento en el rostro. Esta vez no cuenta. Al mejor de tres. Oye, estábamos de acuerdo. Cambiar de opinión en un momento como este, ¿no te da vergüenza? Sin embargo, ante las burlas de Geno, la expresión de Nicole se volvió aún más sombría. Realmente no podía asimilar esta derrota. Como mujer que pudo construir el Cunninghurst mientras tenía una deuda externa de cantidad desconocida, Nicole expresó, vergüenza. ¿Qué es eso? Pero en ese momento, la relación con Geno no era la de un acreedor con el que pudiera jugar a su antojo, sino la de un amigo en igualdad de condiciones. Entre amigos, el crédito es absoluto. Ese era el lema de vida de Nicole. Así son las cosas. Belle, danos la contraseña de la caja fuerte. Ningún problema. Al ver que esta batalla había llegado a su fin, Belle se levantó de un salto del sofá, y sus 10 delgados dedos tecleando rápidamente en el teclado. Pero muy pronto se dio cuenta de que algo no andaba bien.
Esto es. Wise descubrió la anomalía de su hermana y se inclinó rápidamente hacia ella. ¿Qué te pasa, Belle? Parece que hay un problema con nuestro ordenador. No puedo acceder al sistema en absoluto en este momento. ¿Qué? Las palabras de Belle asustaron a Wise, y rápidamente comenzó a ayudar a su hermana a revisar la computadora. No fue solo Wise, los demás también se mostraron muy sorprendidos. ¿Por qué un ordenador que funcionaba perfectamente dejó de funcionar de repente? Parece que no eres demasiado tonto. Un estallido de sonido electrónico desconocido se transmitió desde los altavoces. Al mismo tiempo, un icono desconocido se iluminó en la pantalla. Hola, Phaetons. Permítanme presentarme. Me llamo, Ruido Blanco, y soy un hacker. La voz en pantalla presentó su trayectoria a un ritmo pausado. Y las palabras de Ruido Blanco sorprendieron un poco a Nicole. Ruido Blanco. Recuerdo que se trata de un hacker de primer nivel, activo en Internet y en importantes sitios web. Ah. Alguien me reconoce. Eso me ahorra un buen rato de aliento. White Noise no esperaba que hubiera gente allí que lo conociera, pero claramente no le importaba mucho. En resumen, Phaeton y sus amiguitos, he tomado el control temporal de este ordenador. Naturalmente, los datos que contiene también me pertenecen. Esta frase puso nerviosa a Belle, pero Wise le agarró la mano y negó con la cabeza, indicándole que mantuviera la calma. Los hermanos Proxy utilizaban un sistema llamado HDD. En su interior, además de sus cuentas, se almacenaba una enorme cantidad de datos Halo acumulados durante sus años como Praxis. Este sistema era increíblemente importante para los hermanos, la otra parte no podía destruirlo bajo ningún concepto. ¿Y qué quieres? Al ver las expresiones de disgusto en los rostros de los hermanos Proxy, Geno tomó las riendas de la conversación y cuestionó a White Noise. Me gusta tu franqueza. Es muy sencillo. Quiero esa caja. Si me la entregas, te devolveré el control de este ordenador. Por supuesto, eso incluye los datos que contiene. Geno frunció el ceño. Otra vez esa caja. ¿Qué contenía exactamente esa caja para que tanta gente se abalanzara sobre ella como patos? Y entonces, preguntó. ¿Qué hay exactamente dentro de la caja? Originalmente, no era necesario responderle. Pero para que nuestra próxima transacción se desarrolle sin problemas, tendré la amabilidad de decirle una cosa. La voz de Ruido Blanco se detuvo un instante, y luego apareció una ventana en la pantalla. El objeto que se mostraba en la ventana era precisamente eso, seguro. Esta caja proviene de cierto instituto de investigación en Nueva Eridu. Se dice que en su interior guarda algo capaz de cambiar toda Nueva Eridu, algo que puede rivalizar con los datos de ROUSET. ROUSET Data es un tipo especial de copia maestra de datos Halo. El mapa de la zanahoria, utilizado por los Praxis, es un mapa hueco con un límite de tiempo. Este mapa se deriva de la observación de grandes cantidades de datos. Pero el equipo de observación de Halo inevitablemente acumula errores. Para garantizar la precisión, se debe utilizar una copia maestra especial de los datos de Halo cada pocos días para realizar pruebas y calibraciones. Estos son los datos de ROUSET. En otras palabras, mientras uno tenga el objeto dentro de la caja, puede entrar y salir libremente de los abismos. Personalmente, esto me interesa mucho. Nueva historia, Junji Ito, aplastaré a Elstar Remina. Marca de verificación gruesa blanca accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales de todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Capítulo 38 Reexplorando el vacío. La respuesta de Ruido Blanco dejó atónitos a todos los presentes. No esperaban que un secreto tan grande estuviera oculto dentro de esa pequeña caja. ¿Quieren nuestra caja? ¿Pero por qué deberíamos dársela? Geno frunció el ceño,
mirando fijamente al avatar animado con auriculares en la pantalla. La otra parte parecía tener algunas bajo la manga. Esto tiene que ver con nuestra próxima transacción. En primer lugar, el control de este ordenador ahora me pertenece. Es decir, controlo todos los datos almacenados en este ordenador, incluida la contraseña de la caja fuerte. Al oír esto, los corazones de los hermanos Phaeton se encogieron de nuevo. Dado que la otra parte controlaba la información hasta tal punto, su residencia e identidades, naturalmente. Así es. Por supuesto, sé dónde vives. Con solo un movimiento de mi dedo, toda la información sobre el legendario proxy, Phaeton, se extenderá por Internet como copos de nieve en una ventisca. Sin embargo, tengo principios. No haré nada que no aporte ningún beneficio. Con la voz de White Noise, daba la sensación de que una espada de Damocles pendía sobre el corazón de todos. Mi exigencia es simple. Entrégame esa caja fuerte y te devolveré la cuenta de Phaeton. ¿Qué te parece? Al oír la exigencia de Ruido Blanco, Geno frunció el ceño con fuerza. No es que la exigencia fuera difícil, sino que... ¿Pretendes que me crea las palabras de un hacker? No tenemos forma de contrarrestarte. Aunque Ruido Blanco sonaba muy bien, en realidad, Geno y los demás no tenían ninguna iniciativa. Esta sensación de no tener control sobre nada lo hacía sentir muy inseguro. De acuerdo. Para demostrar mi sinceridad, puedo hacer otra concesión. El avatar de Ruido Blanco parpadeó y el sistema HDD pronto volvió a la normalidad. Bell y Wise pudieron volver a operar en la computadora. Pero pronto descubrieron que todos los datos de Halo que habían acumulado durante tantos años habían sido borrados por completo. Nuestros datos. ¿Es esta supuesta sinceridad? Wise cuestionó a White Noise en la pantalla con gran enojo, pero claramente, la otra parte no se tomó en serio la ira del débil. Este es el precio por cuestionarme. No me gusta que me desafíen. Deberías alegrarte de que al menos todavía esté dispuesto a conversar contigo. White Noise tenía razón. Con sus habilidades, los hermanos Proxy se habían convertido en meros juguetes en sus manos, fácilmente manipulables. Perder algunos datos era prácticamente un chollo para ellos, considerando la alternativa. Pero, por desgracia, los hermanos Proxy no lo veían así, porque para Wise, aquello había sido una calamidad inmerecida de principio a fin. Ya he demostrado la sinceridad que debía. Ahora es tu turno. Ruido Blanco ya no quería seguir discutiendo con ellos. Manipuló el ordenador, abriendo otra ventana, sin que los hermanos interfirieran en absoluto. Esto es una zanahoria. Señala un lugar específico en Crypt Hollow. Quiero que traigas la caja fuerte allí y completemos la transacción. No me hagas esperar demasiado. Sin esperar a que Geno y los demás respondieran, Ruido Blanco simplemente cortó la conexión. Silencio absoluto. El pequeño estudio quedó sumido en un silencio sepulcral. La repentina irrupción de Ruido Blanco había pillado a todos desprevenidos. No solo Wise y Bell, sino también Geno, Nicole y las hermanas Ambi se encontraban indefensas ante esta situación. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer lo que él dice. Twiggy frunció el ceño y dio un paso al frente para hacer de policía mala. Lo diré sin rodeos, no tenemos ninguna obligación de hacer sacrificios por las desgracias ajenas. Después de todo, si no estaban dispuestos a entregar la caja fuerte, era aceptable, aunque su relación con los Praxis se enfriaría drásticamente a partir de entonces. Sin embargo, para entonces, los hermanos Proxy quizás no tendrían tiempo de reprochárselo. Nicole y Ambi, que estaban a un lado, querían convencerlos, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, no se les ocurrió ninguna razón para que los dos ayudaran a los Praxis. Su amistad no era tan profunda. La amistad entre ellos y los Praxis, puede que se preocuparan por los hermanos Proxy, pero Geno y Twiggy, antes de hoy, ni siquiera los conocían, o eso creían. Sin embargo, es obvio que Geno no le dio mucha importancia a esta cuestión, que no era tan difícil. ¿Acaso hace falta decirlo? Ya que la otra parte ha llegado tan lejos, tenemos que hacer este viaje a Hollow, queramos o no. Ante estas palabras, no solo Nicole,
sino también los hermanos Proxy, se sorprendieron. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarlos? Claramente, no tenía nada que ver con ellos. Bell no lo entendía. Claramente, no tenían por qué tener en cuenta a los hermanos, así que ¿por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? Ustedes son mis fans. ¿Cómo podría decepcionarlos? Geno esbozó una gran sonrisa y adoptó una pose que él consideraba muy genial. Si bien para los hermanos Proxy solo habían empezado a interactuar ese mismo día, para Geno eso era suficiente. Twiggy mostró una expresión de impotencia, sabía que Geno diría eso. La razón por la que había hecho ese comentario antes era para que los hermanos Proxy se dieran cuenta de que la bondad de Geno no era tan barata. Después de todo, era un idiota que arriesgaría su vida por alguien a quien acababa de conocer. Entonces, felizmente decidido. Volveré a buscar la caja. Ustedes guíenos, e iremos a encontrarnos con este ruido blanco. Tras hablar, Geno se dio la vuelta y se marchó, dejando a un grupo de personas desconcertadas mirándose unas a otras. Él, siempre es así. Ambi, que no había hablado hasta ahora, giró la cabeza para preguntarle a Twiggy, y Twiggy asintió, dando una respuesta afirmativa. Sí, es un completo idiota. Pero lo sorprendente es que ninguno de nosotros es capaz de odiarlo. Twiggy llamó idiota a Geno con la boca, pero la curva de sus labios era incontenible. En efecto, un idiota. Al ver esto, Ambi también sonrió con impotencia. Pero, sorprendentemente, no resulta molesto. Bell y Wise se miraron, sus pensamientos reflejaban exactamente los de Ambi. Una persona así, como el protagonista de una novela ligera, no podía generar ninguna mala voluntad. Twiggy miró a los hermanos Proxy y supo que ellos también se habían dejado seducir por el carisma único de Geno, así que se giró para hablarles. En la situación actual, todavía hay margen para cambiar las cosas. La declaración de Twiggy atrajo la atención de los demás, y ella no los mantuvo en suspenso. Pronto, les dijo a los hermanos Proxy. Tengo un plan, pero requiere que hagas un pequeño sacrificio. Al oír esto, Bell y Wise, como era de esperar, no se negaron. Un precio módico seguía siendo aceptable comparado con la amenaza de que se filtrara su información personal. Nosotros también queremos ayudar. Nicole se inclinó hacia adelante con las manos en las caderas. Este asunto también la involucraba, después de todo, ella fue quien les pidió a los Praxis que descifraran la contraseña, así que tenía que asumir la responsabilidad. Ambi, como era de esperar, no dijo mucho y siguió la corriente en silencio. Twiggy sonrió levemente. Aprobaba por completo el lugar al que Ambi pertenecía ahora. El plan es el siguiente, primero necesitamos. Asterisco. Por otro lado, Billy, que seguía esperando a su jefe en la entrada de Hallow, estaba tan ocioso que parecía que le iban a salir malas hierbas. Ya se han olvidado de mí. El viento frío susurraba, todo se entendía sin palabras. ________. Nueva historia, Junji Ito, aplastaré a El Star Remina. Marca de verificación gruesa blanca lee 40 capítulos antes que los demás. Marca de verificación gruesa blanca consigue contenido exclusivo y novedades increíbles. Vamos a alcanzar estos objetivos. En el blanco 100 piedras de poder igual a un capítulo extra para el público. Cohete 140 miembros igual a 5 capítulos adicionales en todas las historias para los seguidores. Fantasma P, Val Nuchan. Capítulo 39 Intriga y contrainteligencia. Este es tu avatar. ¡Qué monada! Claro que sí, tú también. Geno sostenía en sus brazos a Banjeboo, un ser redondo con forma de conejo que llevaba una bufanda con el número 01. Este Banjeboo era Eos, el avatar de Bell. Al conectar la conciencia con el cuerpo de Banjeboo mediante el sistema HDD, se podía lograr la comunicación de información entre el interior y el exterior del Hallow. Sin duda, fue un gran invento. Interesante. Si tengo la oportunidad más adelante, ¿me permitirías estudiar tu sistema? Twiggy observó a los Eos, que parecían tan reales, y en su corazón surgió la misma idea que se le ocurriría a cualquier investigador. Lo sentimos,
no poseemos los derechos de autor de esta tecnología. Solo tenemos el derecho a usarla. Aunque el rechazo fue tajante, Twiggy no se molestó. Era normal, al fin y al cabo, quien no guardaba algún que otro secreto. Twiggy miró la pulsera en el brazo de Geno, ¿acaso ella no tenía sus propios secretos? Muy bien, ya es hora. Deberíamos irnos. Nicole llamó a Geno y a los demás. Ya había rescatado a Billy, y el grupo estaba completamente preparado, listo para entrar en la guarida en cualquier momento. Vamos. Contamos contigo para que nos guíes, Super Banjebo. Oh. Déjalo en mis manos. Yo guiaré a todos como es debido. Bell y Geno charlaron animadamente sobre el contenido del juego, y el grupo partió con mucho entusiasmo. Asterisco. Nueva Eridu. En una habitación en un lugar desconocido. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas, y solo un ordenador con varios monitores proporcionaba luz. Una figura, cuya silueta no se distinguía con claridad, estaba sentada frente al ordenador, mirando a Geno y a los demás que ya se habían marchado, con una sonrisa en el rostro. Tecnología interesante. Tengo muchas ganas de probarla y echarle un vistazo. Pero cuando la figura miró la pantalla llena de informes de error y la computadora que seguía emitiendo sonidos de advertencia, las comisuras de sus labios se contrajeron involuntariamente 2 veces. Pensar que ni siquiera puedo resolver esto. Querel Arne, ¿qué clase de persona eres? Asterisco. Dentro de la guarida. Con Eos a la cabeza, pronto llegaron al lugar indicado. Los datos indican que este es el lugar, pero, aquí no hay nadie. Eos, Bell, revisó la zanahoria. Tras confirmar que el destino era correcto, seguía sin encontrar rastro de nadie. Entonces, comenzó a mirar a su alrededor, escudriñando hacia el este y el oeste. Simplemente ponlo ahí. Se oyó una voz procedente del módulo vocal de Eos, pero claramente no era la voz de Bell. Ruido blanco. Has hackeado el sistema de Eos. Eos hizo movimientos que correspondían a la sorpresa de Bell, pero la voz de Ruido Blanco pronto volvió a sonar. No exactamente. No tengo el implante especial que llevas dentro del cuerpo, así que no puedo controlar a Banjebo a distancia. Ruido Blanco le explicó pacientemente a Bell cómo funcionaba. Simplemente había transmitido su voz a través de la red HDD, no se trataba de ninguna tecnología compleja. Trajimos la caja aquí como acordamos. No deberías cumplir tu promesa ahora. Geno agarró a Eos, mirándolo fijamente a los ojos, intentando establecer contacto visual con Ruido Blanco, cuyo paradero se desconocía. Lamentablemente, no puedo. White Noise se negó a entregar el control del disco duro. ¿Qué quieres decir? No estás cumpliendo tu palabra. La expresión de Geno se tornó fea. Sentirse manipulado no le sentaba nada bien. Tienes razón. Efectivamente, no estoy cumpliendo mi palabra. Pero claro, ¿cómo puedes demostrar que tu caja es real? La voz de Ruido Blanco tenía un toque de picardía. No era tonto, si la otra parte traía una caja falsa, ¿de qué serviría? Exijo que inspeccione la mercancía en el acto. Use mi contraseña para abrir su caja. Si logra abrirla, le devolveré los derechos de control del disco duro y de sus cuentas de Internet. Geno apretó los puños con fuerza, pero no tenía otra opción. Solo le quedaba obedecer las instrucciones de Ruido Blanco y pulsar los botones uno a uno para abrir la caja fuerte. A medida que la puerta de la caja se abría poco a poco, el objeto en su interior finalmente reveló su misterioso velo. Sobre el forro de fieltro de lana, descansaba una tarjeta de memoria de apenas 2,5 centímetros de largo. Claramente, este era el elemento del que había hablado Ruido Blanco, algo comparable a datos ROUSET. Muy bien. Cierra la puerta. Eos se puso de pie y cerró la caja fuerte de una patada. Con un clic, el tesoro quedó sellado una vez más. Oye, ya hemos hecho lo que dijiste. ¿Dónde está tu promesa? Nicole, que observaba desde un lado cómo Ruido Blanco les daba órdenes sin cesar y sin la menor intención de cumplir su promesa, no pudo evitar hablar a modo de interrogatorio. No tengas tanta prisa, niña.
Todavía queda un paso. Si haces esto, te garantizo que cumpliré mi promesa. Ruido Blanco habló con solemnes votos. Al apagarse su voz, una fisura hueca se abrió lentamente ante todos. Ajá. Se acabó el tiempo. Ahora, tira esa caja ahí dentro. Recuerda, nadie debe entrar. Si no, si acabas hecho pedazos, no me culpes por no haberte avisado. El tono de Ruido Blanco se volvió mucho más agudo, claramente, estaba de buen humor en ese momento. Siguiendo sus instrucciones, el grupo arrojó la caja a la fisura hueca. Poco después de que la caja entrara, la fisura desapareció rápidamente. Pero después de eso, White Noise siguió sin tomar ninguna medida. Oye, ¿vas a cumplir tu palabra o no? Nicole, con la paciencia agotada y el rostro lleno de ira, abrazó a Eos y lo sacudió repetidamente, intentando obligar a Ruido Blanco a someterse. Sin embargo, él no estaba allí, la única que se mareaba con las sacudidas era Belle. Nicole, deja de sacudirlo, voy a vomitar. Jejeje, jovencita, déjame enseñarte un último principio. La voz de Ruido Blanco sonaba a la par que la de Belle, pero se había distorsionado un poco. Primera regla para tratar con desconocidos, no creas ni una sola palabra de lo que diga un desconocido. La voz de Ruido Blanco se volvió cada vez más caótica, llena de un ruido estático desordenado. Ya he expuesto tu información. Si huyes ahora, aún podrías lograrlo. Tómalo como una pequeña lección para todos, jajajajaja. Hacer clic. Tras pronunciar esa última frase, la voz de Ruido Blanco se desvaneció por completo, sin volver a oírse. Solo la voz de Belle permaneció dentro del cuerpo de Eos. Mierda. Ese canalla. Sabía que era un ser despreciable. Geno estaba furioso, frotándose los puños y apretándose las palmas de las manos, queriendo desahogar su ira. Pero ¿dónde podía desahogarse? En Eos. En realidad, estuvo dentro de lo esperado. Ambi habló en voz baja. Ella y Twiggy sabían desde hacía tiempo que esa persona no era de fiar, así que habían ideado un plan con antelación. Proxy, ustedes prácticamente han terminado por su parte, ¿verdad? Por supuesto. Eos se puso las manos en las caderas y respondió a la pregunta de Twiggy con total seguridad. Muy bien. Entonces, desconecta el enlace por ahora, Proxy. Nos volveremos a ver cuando salgamos. Ten cuidado. Debes regresar sano y salvo. Tras decir esto, el icono de carga comenzó a girar sin cesar sobre el rostro de Eos. Un instante después, los ojos de Eos volvieron a iluminarse, pero habían perdido su brillo original. Evidentemente, Belle ya había renunciado al control del cuerpo de Eos. El que estaba allí ahora era el verdadero Eos. Nene, déjame el resto a mí. Las comisuras de los labios de Twiggy se curvaron. Le dio una palmadita en la cabeza a Eos, se sentía muy bien. Contamos contigo, pequeño. Asterisco. Actualmente estoy holgazaneando. Publicando temprano. _________. Nueva historia, Junji Ito, aplastaré a Elstar Remina. Marca de verificación Gruesa Blanca lee 40 capítulos antes que los demás. Marca de verificación Gruesa Blanca consigue contenido exclusivo y novedades increíbles. Vamos a alcanzar estos objetivos. En el blanco 100 piedras de poder igual a un capítulo extra para el público. Cohete 140 miembros igual a 5 capítulos adicionales en todas las historias para los seguidores. Fantasma P, Balnuchan. Capítulo 40 Pescar en aguas turbulentas. NN, déjamelo a mí, yo tengo la zanahoria. El viento soplaba bajo los pies de Eos mientras corría velozmente por el terreno abierto. Sus dos orejas de conejo se balanceaban hacia atrás, lo que lo hacía lucir aún más adorable. Me dan ganas de criar un Banjebo, también. Geno se tocó el cuello y luego sacó algo de detrás de él. Al abrir la palma de la mano, dejó ver un pequeño chip rectangular, de aproximadamente 1 pulgada de largo y media pulgada de ancho. Era claramente una tarjeta de memoria. ¿Qué? No son esos los datos de Rousete. ¿Por qué los tienes?
No lo sacaron de la caja. El rostro de Nicole reflejaba asombro. Solo sabía que el plan implicaba entregar la caja fuerte. Twiggy no había mencionado nada sobre la posibilidad de recuperarla. Esto. Considérenlo tecnología exclusiva. En fin, pongámonos en marcha. Bell y Wise todavía nos están esperando. Asterisco asterisco asterisco. Mientras tanto, en juego aleatorio. Bell, que acababa de desconectarse de EOS, se frotó los ojos. Cada vez que se conectaba con EOS para explorar el vacío, esto suponía una carga significativa para su cuerpo, dejándola exhausta. Hermano, ¿cómo van las cosas por tu parte? No te preocupes, todo está listo. Tras recibir la solemne garantía de Wise, Bell finalmente exhaló un suspiro de alivio. Asterisco tío Uzi, asterisco. Un golpeteo. La puerta de la tienda de videos vibró. Los hermanos ya habían colgado el cartel de cerrado. ¿Quién podría ser a estas horas? Wise y Bell intercambiaron una mirada, y luego Wise se levantó para abrir la puerta. Con un clic, la puerta se abrió. Antes incluso de que llegara la persona, su voz se escuchó primero. Hola, somos la patrulla de seguridad pública responsable de la propaganda electoral en Sexta Calle. Lo que se vio fue a un agente de seguridad pública con uniforme azul y gorra. El visitante afirmó estar realizando una patrulla de rutina, pero ¿cómo era posible a estas horas del día? Asterisco sin duda, están aquí por Faetón, punto asterisco. Por supuesto, no hay problema. Por favor, pase. Wise recibió a los oficiales con una sonrisa. Al entrar todos, se hizo claramente visible que varios oficiales tenían pequeños bultos debajo de la ropa, obviamente portaban armas. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Bell salió del espacio de trabajo, mirando a la multitud de gente con expresión de desconcierto. Oh, son agentes que han venido a realizar una inspección de rutina. Bell, colabora con el trabajo de los agentes. El oficial al mando frunció ligeramente el ceño, con dudas que surgían constantemente en su corazón. Esto no era lo que había imaginado. En realidad no eran agentes de patrulla rutinarios. Habían venido a investigar tras recibir un aviso de que los hermanos de esa tienda eran los famosos, Proxy, Faetón, del nudo intergaláctico. Pero, curiosamente, por mucho que sus compañeros buscaran, no encontraban ningún archivo relacionado con Praxis. Incluso su ordenador estaba completamente limpio, sin contener nada más que películas. Era como el dueño de una tienda de videos cualquiera. Capitán, hemos recibido información confidencial sobre Faetón. ¿Qué? Wise y Bell estaban junto al mostrador, observando a los oficiales que susurraban no muy lejos. Aunque sus voces eran muy bajas, no pasaron desapercibidas para los hermanos. Al oír la noticia, las comisuras de los labios de ambos hermanos se curvaron inconscientemente en un sutil arco. Poco después, los oficiales terminaron de intercambiar información, se acercaron a los hermanos y los saludaron militarmente. Disculpas. Parece que alguien está difundiendo rumores maliciosamente. Los confundimos con Praxis. Lo sentimos mucho. Después de disculparse con Wise y Bell, los oficiales se marcharon rápidamente. Juego aleatorio. Asterisco hacer clic asterisco. La puerta se cerró lentamente. Acompañados por el sonido de las sirenas, el grupo de oficiales salió de la Sexta Calle. Solo después de que las sirenas se desvanecieron por completo, los cuerpos de los hermanos finalmente se relajaron y cayeron espalda con espalda al suelo. Uf. Qué cerca estuvimos. Por suerte, nos habíamos preparado con antelación. Sí. Al usar cuentas y direcciones IP falsas para difundir noticias sobre Faetón, por todas partes, nuestra dirección real quedó oculta en el caos. Wise dejó escapar un suspiro de alivio. No había sido en vano el esfuerzo que había dedicado a crear 20 informes falsos. Hace apenas unos instantes, eso era lo que el miembro del equipo le había comunicado al capitán. Cuando lo oyó, el capitán de seguridad pública se quedó atónito. En todo el distrito, Yanes,
se había informado que 20 hogares de la ciudad pertenecían a Phaeton, y la dirección IP que difundía la noticia era falsa. Esto llevó inmediatamente al capitán a creer que se trataba de una broma. Y así, el verdadero Phaeton permaneció oculto. Sin embargo, ya no podemos usar esta cuenta. Al fin y al cabo, fue hackeada por ese tipo, White Noise. ¿Quién sabe si la manipuló? Además, el cortafuegos, del disco duro, necesita una actualización. En cuanto a mudarse a otro lugar, si bien esa sería la opción más segura, sin la cuenta de Phaeton, sus condiciones económicas no podrían sustentar tal mudanza. En lo que respecta a asuntos futuros, tendrían que ir paso a paso. Qué pena, nos costó muchísimo esfuerzo hacer crecer nuestra cuenta hasta ese tamaño, y ahora simplemente se ha esfumado. Belle estaba desconsolada. Había trabajado día y noche haciendo encargos para hacer crecer esa cuenta poco a poco, y ahora tenía que empezar de cero. Wise, por su parte, no sentía tanta reticencia a desprenderse de él, pero sí se sentía algo culpable. Todavía quedaba una gran suma de dinero en esa cuenta que no se había retirado, ahora todo se había convertido en espuma digital. Por supuesto, Belle no sabía nada de esto, ya que se trataba simplemente de una de sus cestas para esconder huevos. Ahora Wise estaba pensando en cómo mantener esto en secreto para que Belle no se enterara. Justo cuando Wise estaba absorto en sus pensamientos, su hermana, que estaba a su lado, lanzó un grito de dolor. Inmediatamente después, se agarró la cabeza, retorciéndose y jadeando sin parar en el suelo. Belle. Belle, ¿qué te pasa? No me asustes. Wise comprobó nerviosamente el estado de su hermana, pero Belle no podía oír nada de lo que decía en ese momento. Asterisco, me duele tanto la cabeza que siento que va a reventar asterisco. Asterisco asterisco, disculpe, acepta los términos anteriores. Asterisco asterisco. Términos. ¿Qué términos? ¿Quién está hablando dentro de mi cabeza? Asterisco asterisco, repito. Disculpe, acepta los términos anteriores. Asterisco asterisco. Asterisco UF. Información, un torrente en mi cerebro. Me duele, asterisco. Asterisco asterisco, disculpe, acepta los términos anteriores. Asterisco asterisco. Asterisco, para, cabeza, duele mucho, se está abriendo, asterisco. Asterisco cerebro, mi cerebro está temblando, asterisco. Asterisco asterisco, última pregunta. Disculpe, ¿está de acuerdo? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, acuerdo de autorización firmado. Es un placer atenderle. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, juntos, cambiemos nueva herido, asterisco asterisco. Asterisco, ya no me duele la cabeza. Por fin, libre, asterisco. Belle. ¿Estás bien? Belle. Tras desaparecer la voz y el dolor en su mente, Belle perdió completamente el conocimiento y cayó al suelo. Solo Wise permaneció a su lado, observando horrorizado cómo su hermana caía en coma. Mientras tanto, en el Hollow, al mismo tiempo, Geno y los demás, junto con Eos, estaban protagonizando otra aventura aún más estimulante. Asterisco, nota del autor, sufrimiento en A8. La silla de ruedas de Aglaya está echando chispas, asterisco. Guión bajo. Nueva historia, Junji Ito, aplastaré a Elstar Remina. Marca de verificación gruesa blanca salta 40 capítulos antes del lanzamiento público. Marca de verificación gruesa blanca accede a ventajas y noticias exclusivas. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra, para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales, para todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.